Ahí está, bárbaro. Bueno, entonces, bueno, nada, acá otra vez, ¿no? A Verónica, Leandro, Andrea, seguro que lo recontran conocen estos temas, pero bueno, la idea es hacer una revisión para después poder aplicarlo con otras cosas, ¿no? Em, el mercado, acuérdense que bueno, es el lugar, siempre se habla que es el lugar donde se encuentran los que van a vender y los que van a comprar, ¿no? Entonces, es el lugar donde se producen las transacciones. Y esas transacciones se pactan entre los actores y se fija una valoración del bien en cuestión, ¿no? Es decir, en función de ese encuentro se produce un valor que se asigna a cada bien, ¿no? Entonces, eso es usualmente la forma en que se valorizan cualquier tipo de bienes, ¿no? En general se habla del sector privado, de bienes del sector privado, pero en general, digamos, se puede también utilizar para bienes de cualquier tipo y también para bienes públicos. Entonces, bueno, ese valor de los bienes va a estar, entre otras cosas, obviamente afectado por las cantidades ofrecidas y por la cantidad de demanda que presione para comprar ese tipo de bien. Entonces, es necesario considerar cuáles son los actores y cuál es la participación de cada uno en el mercado. Bueno, los bueno, vamos directamente a conocer cuáles son esos actores que actúan en el mercado, que son los que ofrecen los productos y los que lo demandan, ¿no? Entonces, el conjunto de consumidores que va a comprar en un mercado constituye la demanda. Entonces, vamos a ver qué es lo que hay que tener en cuenta para analizar esa demanda. Y acá, bueno, partimos de un ejemplo sencillo, digamos, de alguien que vende y que tiene unos precios determinados, pero que esos precios van a ser diferentes en función de la demanda, de la cantidad demandada. Es decir, normalmente siempre se estipula que a grandes volúmenes hay descuentos por cantidades, siempre los precios por mayor son menores que por menor. Bueno, siempre la cantidad demandada incide sobre el precio, ¿no? Entonces, en este caso, sucede algo parecido, digamos, cuando analizamos cuál es la relación entre el precio y la cantidad demandada, vamos a encontrar una secuencia de valores parecida a esta, digamos, cuánto este, menor es el precio,
es mayor la cantidad demandada y cuanto mayor es el precio, es menor la cantidad demandada. Se puede construir una curva de este tipo. A ver. En esta curva se representan las cantidades demandadas en el eje de las X y el precio del producto en el eje de las Y. Entonces, esta forma que tiene la demanda indica que si el precio es mayor, estoy grabando ahí, ¿no? A ver, ¿o no? Sí, Sí, estoy sí, está grabando. grabando, Sí. está grabando. Está bien, está bien. No, me parecía como. Bueno, cuando el precio es, mayor, por ejemplo, acá en 10, la cantidad demandada sería 50. Ahora, si el precio baja a 7,50, la cantidad demandada pasa a 60. Cuando el precio cae a 4,50, la cantidad demandada es 85. Y si fuese 3, la cantidad demandada es 100. Ahora, esa es la forma que se analiza la demanda con ese criterio. Pero acá tendría que hacer un punto y aparte. Digo, ¿todos conocen esta forma? ¿Todos entienden esta curva? ¿La han visto antes? ¿La entienden? A ver, ¿tiene lógica? Porque para mí no tiene lógica. Por eso, se los consulto, pero bueno, quiero ver, digo, porque muchas Calculo, veces. igual va a depender de qué, según lo que creo, ¿no? De Sí, qué producto sea. Hay productos que van a poder variar la demanda según el precio y otros que no. Como la De la insulina. elasticidad. sí, pero yo me refiero a la forma de construcción de la curva, ¿no? A ver, si puedo compartir acá. ¿No? Yo digo, este es el No eje de es tan las. lineal, a ver, no es tan directa. ¿Eso por ahí estás preguntando, Amílcar? No. No. Lo que estoy preguntando es, uno cuando hace un gráfico, se ve el gráfico ahí, ¿no? Sí, sí. ¿Te referís Bueno, a que hay que verlo desde la Y a Milcar, que no desde las X a eso? eso. Sí. Eso es lo que me llama la atención, digamos, así me llamó siempre la atención y que no lo encontré en ningún libro escrito, en ningún libro de economía, y después, de buceando e investigando, después me di cuenta por qué era, ¿no? Pero digo, uno normalmente y es una expresión de f de x, ¿no? Es así. Entonces, a determinados valores de x le corresponden unos valores de y. Entonces, digo, si uno dice, bueno, a ver, esta función es así, quiere decir que voy poniendo valores de x y aparecen algunos valores de y que me van trazando esa curva. Entonces, y es función de x. Y es función de x. Entonces, ¿qué digo primero? Bueno, si x es tal, y que y es f de x, y es tal. Entonces, ¿qué leo primero? Leo x y después leo y. Bueno, entonces, bueno, entonces, en realidad,
vamos a soltar esto. Pero en realidad sería como lo mismo, porque yo lo miro desde que bajan las cantidades, por eso me sube el precio. Quizás es que vos empezaste partiendo de un precio alto y las cantidades y después fueron bajando el precio y quizás otro lo mira desde, tengo tanta producción, si baja la producción me sube el precio. No sé. No, pero a eso voy, que digo, en realidad el precio tendría que estar acá. Bueno, el precio tendría que estar acá y las cantidades acá. Entonces, si yo digo, bueno, el precio es, suponete, 10. Entonces, son estas las cantidades. Si el precio es 20, entonces las cantidades debería bajar. Si el precio es 30, la cantidad debería bajar. Si el precio es 40, debería bajar. Entonces, sería así. Digamos, tendría la misma curva, pero con el precio, como se lee cantidad en función del precio, la forma intuitiva de hacer el gráfico, digamos, si uno no ha leído nunca un libro de economía, debería ser esta, es decir, bueno, a ver, ¿cuál es la cantidad que demanda la gente en función del precio? Entonces, ¿dónde pongo el precio? Y bueno, lo voy a poner en el precio en el eje de las X. Pero no tiene que ver con una cuestión de dependencia. El precio es dependiente de la cantidad. Es decir, la que va a dominar va a ser cuánto puedo hacer para fijar el precio. Cuánto la gente va a consumir. Justamente. Claro, porque tiene que ver con specialties y commodities, me parece. Lo que está diciendo Andrea es eso, que nosotros estamos muy acostumbrados a lo que es commodities. Y Andrea está planteándolo desde el punto de vista del speciality. No, estamos hablando de un bien cualquiera, tornillos, ponele, o una taza. Olvídate de bienes agropecuarios, digo, una taza, una cucharita. Entonces, ¿cuántas cucharitas estás dispuesta a comprar? Bueno, si valen 10 pesos cada una, por ahí me compro 10. Ahora, si cada cucharita vale 40 pesos, me compro una sola, qué sé yo, ¿no? Creo que tiene que ver con el punto de vista del que lo analiza, me parece. Si lo ves desde la empresa, si tengo tanta cantidad de producida, le puedo poner hasta un precio. Quizás no lo había pensado como commodities o specialties en particular, sino en que la empresa tiene la potestad de poner el precio a sus cantidades. Entonces, si bien después la oferta te lo va a fijar, vos tenés que acomodar tus cantidades para que sea viable para la empresa. Pero igual me parece que es, como dice Patri, es según si lo miras desde el consumidor o lo miras desde la empresa, cómo se cerrarían los ejes. Pero eso igual me parece que tenemos deformaciones profesionales y ya nos obturó un poco la manera de mirar el gráfico. No, por eso digo, porque en realidad si yo, a ver, si yo lo borro de nuevo, ¿no? Vamos a borrar acá. Si vuelvo al gráfico original y le pongo acá cantidades, ¿no? Le pongo esto es cantidad y esto es precio. Y siguiendo la lógica de que I es f de x, entonces tendría que ser, ¿cuál es el precio de acuerdo a la cantidad elegida? ¿Se entiende? Entonces, tendría que ser, a ver, x, digo, la cantidad sería x y sería, ¿cuál es el precio que se obtiene si la cantidad es 10? Tanto. ¿Cuál es el precio que se obtiene si la cantidad es 20? ¿Cuál es el precio que se obtiene si la cantidad es 30? Entonces, ahí, a lo mejor, es así. Bueno.
¿A cuánto lo puedo vender? Amílcar, lo veo yo por ahí. ¿A cuánto lo puedo vender si la cantidad es tanto? No, porque esto es demanda, por eso. Después vemos el lado de la oferta. Digo, estamos en demanda. Entonces, si fuese, la demanda, digo, si vos decís, bueno, compro 10 unidades, vale este precio. Si compro 20, capaz que vale lo mismo. Si compro 30, vale lo mismo. Digamos, pero no es ese por eso, no es ese el análisis que se quiere hacer en la economía. El análisis que se hace, por eso es, como les decía, y están bien los textos, pero ya les digo, bueno, si no se lo preguntaron, mejor, mejor porque no Pero se lío. capaz porque justamente es la curva de oferta y demanda, entonces en una misma curva también tenés la cantidad producida, cómo te varían los precios. Entonces, por un lado, en un mismo gráfico querés ver cómo varían esas dos curvas. Si lo pones al revés, también te va a pasar lo mismo con la oferta, si vos querés resumirlo en una sola curva. Sí, claro. Entonces, bueno, capaz también está pensado por ese lado, porque vos querés, cuando querés llegar a un punto de equilibrio, querés cruzar dos curvas, desde el oferente y desde el demandante. Entonces siempre en alguna te va a quedar como al revés, como bien vos decís. Sí, pero fíjate que a veces algunos de los chicos que vienen a dar economía, que por ahí no, o no lo estudiaron tan bien, pero la forma intuitiva que le sale, en realidad es la lógica. Digo, es la lógica, porque Y es función de X. Entonces, si vos querés analizar las cantidades en función del precio, tendrían que ser F igual F de P, es decir, en función del precio. Entonces, el precio tendría que estar acá y no acá como está. ¿Se entiende? A eso voy. Que digo, a veces es complicado para entenderlo por ese tema. Ahora, vuelvo a la presentación. Sin embargo, la forma de representar clásica en economía es el precio en el eje de las Y, las cantidades en el eje de las X, y siempre se lee así. Bueno, si el precio es 7.50, la demanda es 60. Entonces, eso, tener en cuenta que se lee así. No, si la demanda es 60, entonces el precio es 7.50. Si la demanda es 85, entonces el precio es 4.50. Porque si se lee así, sería como un análisis incorrecto, ¿se entiende? Digo, porque como que a mayor demanda, menor precio parecería que fuera. Entonces, no, hay que leerlo eso, al revés, si se quiere, de la forma intuitiva. Digamos, si el precio es 7.50, entonces la demanda es 60. Si el precio es 4.50, la demanda es 85. Si el precio es 3, la demanda es 100. Esa es la forma correcta de analizarla. Por eso que se los quería nombrar. Bueno, acá lo mismo. Esto es lo mismo. Entonces, a ver, lo que vimos antes era una serie de cantidades demandadas en función de unos precios. Entonces, hay un corrimiento a lo largo de la curva. Ahora, puede haber,
momentos o épocas o sucesos que desencadenan un cambio en la demanda. Entonces, esos cambios en la demanda pueden ser, como está marcado acá en esta línea amarillita, es decir, un cambio en la demanda indica que hay un desplazamiento total de la curva de demanda hacia, puede ser hacia abajo o puede ser hacia arriba. Ahora vamos a ver un poco qué significa que sea hacia abajo o que sea hacia arriba, ¿no? A ver si acá está. Si hay un aumento de la demanda, entonces significa que la curva se desplaza hacia la derecha. Acá hubo un aumento de la demanda. Un aumento total de la demanda. Esto a veces se produce porque hay un cambio de escenario, motivo de, a lo mejor, un efecto en los ingresos de los consumidores. Por ejemplo, cuando hay un aumento de sueldo, o cuando cobran el aguinaldo, o a veces cuando hay un cambio eso, en las condiciones habituales. Digo, si esta curva representa la demanda de helados en primavera, en verano seguramente va a haber un aumento de la demanda con un desplazamiento hacia la derecha, de manera tal que ante un mismo precio, ¿no? Si yo me paro por acá en algún momento, en un punto determinado, la cantidad demandada de helado va a ser mayor en verano que si estoy en primavera, ¿no? Es decir, siendo X las cantidades demandadas, entonces a un precio determinado, digamos, al mismo precio, hay un aumento de la demanda. Entonces, y si el precio es menor, aumenta más todavía. Entonces, es como que se desplaza totalmente la curva de demanda con la misma pendiente, incluso, corre paralela, pero hay un aumento de toda la demanda. Y para el otro lado, así, esto sería una disminución de la demanda. Es decir, que acá es al revés, es decir, puede suceder que haya una disminución de la demanda por un aumento generalizado de precios, que cayó el poder adquisitivo de los consumidores, o al revés, ¿no? Bueno, acá esta era la curva de helados de primavera y esta es la de invierno, ¿no? Entonces, podría representar perfectamente, esta es la curva de demanda de helado del invierno, esta es la de la primavera y esta es la del verano. Entonces, para el mismo precio hay distintas cantidades demandadas de acuerdo a la época del año, ¿no? Entonces, no responde tanto al precio en sí, sino a la cantidad, a la época del año. Así que, bueno, entonces puede haber dos efectos: un corrimiento de la demanda, digamos, dentro de la misma curva, o un desplazamiento de la demanda hacia un aumento o hacia el otro lado que merma. Esos cambios en la demanda, bueno, como dijimos, ¿no? Acá hay una síntesis, ¿no? Pueden provenir de los ingresos de los consumidores, precios de los bienes relacionados, expectativas del consumidor, número y composición de los consumidores y los gustos y preferencias de los consumidores, ¿no? Acá, bueno, algunos ejemplos de, bueno, cambios en el ingreso de los consumidores,
digamos, como lo dicho, cuando hay alguien que le aumenta el sueldo o aumentan los ingresos de toda la población, digamos, en términos relativos, ¿no? Digo, si aumenta, aumenta el sueldo a un 10% y los precios aumentan un 20%, eso no es un aumento en el ingreso de los consumidores. Bueno, el cambio en las expectativas son cambios en los ingresos esperados, ¿no? Si se espera que van a aumentar los ingresos, bueno, entonces ahí puede ser que motive que se incremente las compras, ¿no? Puede ser que a veces hay un incremento en bienes sustitutos, entonces en ese caso se aumenta la demanda en este caso, bueno, del mismo auto, pero ¿por qué? Porque el otro que valía lo mismo está más caro, o aumento de de los precios de los bienes complementarios. Estos son cambios en los gustos del consumidor, ¿no? Que de repente, no sé, algo se pone de moda y se empieza a comprar más, entonces hay mayor demanda. Cambios en la composición de los consumidores, ¿no? Qué sé yo, ahora, por ejemplo, el aumento de la demanda de productos veganos puede ser un típico cambio en la demanda. Bueno, y en general hay distintas condiciones. Vamos un poco a la elasticidad. Vamos a ver directamente a qué se llama elasticidad, que este también es un indicador muy utilizado y que se usa para la demanda y a veces se usa para analizar otras cuestiones también, que es, ¿qué pasa con las cantidades demandadas ante un cambio en el precio? Entonces, fíjense acá nuevamente, es decir, la variable que cambia primero es el precio. Entonces, ¿cómo reacciona la demanda de manera porcentual ante un cambio porcentual en el precio? Siempre tiene que ser porcentual porque así nos evitamos de trabajar con valores absolutos que distorsionan el análisis, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un cambio porcentual en el precio, digamos, el precio de un producto aumenta un 20%. Bueno, entonces, por lógica, si se quiere, la demanda debería caer un 20%. Bueno, no siempre es así. Entonces vamos a ver por qué, por qué o cuándo no es así, o cuáles son los casos que pueden aparecer. Entonces, acá hay una serie de ejemplos con un incremento en el precio de un 10%. Entonces, si un incremento en el precio de un 10% produce una caída en la demanda de un 10%, estamos acá en lo que se llama una demanda unitaria, la elasticidad unitaria. Si el cambio es menor que ese 10%, se dice que el tipo de demanda es inelástica. Y si es mayor, se dice que es elástica, mayor a ese 10%, ¿no? Y también están las situaciones que es perfectamente inelástica y perfectamente elástica. Vamos a ver un grafiquito que creo que se va a entender mejor. Partimos de acá, la elasticidad unitaria. La elasticidad unitaria es, si hay una caída, como decíamos, del 10% en el precio, la cantidad demandadas cae de Q1 a Q2. Fíjense.
es decir, la pendiente en este caso, bueno, ahí sería 45 grados, ¿no? Es decir, que cae en la misma proporción. Ahora, puede suceder que la caída en las cantidades demandadas sea menor que ese 10%. Es decir, acá, por ejemplo, el precio sigue siendo, sigue teniendo un incremento de P1 a P2, y supónganse que esto sea un 10%, pero si la curva de demanda es así, tiene esta forma más empinada, digamos, que esta que tenía acá, significa que la caída en la demanda es menor. Fíjense que Q1 pasa a Q2, es decir, cae menos la demanda que lo que significó el aumento del precio. Bueno, este tipo de demanda es típica para los productos de primera necesidad, ¿no? De tipo leche, por ejemplo, ¿eh? O alimenticios, digamos, de consumo casi indispensable, ¿no? Como que tiene una demanda inelástica porque en realidad sí, digamos, hay que comer y hay sobre todo bienes, productos como la leche que los chicos la tienen que tomar sí o sí. Entonces, la demanda tiende a ser inelástica. Entonces, ante un aumento del precio cae un poco, pero no tanto. Si la cantidad demandada no caería absolutamente nada ante un incremento en el precio, se llama demanda perfectamente inelástica. Entonces, sería este el caso. El precio 1 subió a un 10% hasta precio 2 y la cantidad demandada fue exactamente la misma, no hubo ningún cambio. Eso, digamos, podría ser, digamos, el límite teórico, pero a veces puede suceder con algún tipo de bien, como por ejemplo la sal. Digamos, la sal, la gente compra lo necesario, lo que va a consumir, digamos, no es que si la sal está barata va a comprar mucha sal y va a consumir mucha sal, y si está cara va a comprar menos sal y va a consumir menos sal. No, compra lo necesario. Entonces, ahí sería un ejemplo típico de perfectamente inelástica. Y si nos vamos para el otro lado, de la demanda de elasticidad unitaria que habíamos marcado, hacia una demanda elástica, tenemos esta. Es decir, un aumento de un 10% en el precio significa una caída en las cantidades demandadas mucho mayor que el 10%, mucho mayor del 10%. Y bueno, y esto a veces pasa con bienes que no son tan necesarios, o digamos, o bienes que no son justamente de primera necesidad, tipo cuestiones recreativas o viajes, autos también, ¿no? Bueno, tienen este tipo de demanda. Y esta casi sería también, esta es teórica, porque sería que ante una pequeñísima variación del precio, la variación de la cantidad demandada es muy alta, muy alta. Incluso tendiendo a cero, ¿no? Tiende a cero. Entonces ahí se habla como que esa relación tiende al infinito. Ese cociente tiende al infinito. Pero esta sí, esta es teórica.
netamente teórica. Pero bueno, es como que sirve de piso para la construcción de todas estas otras demandas. Bueno, vamos a la oferta, ahora. Ya hablamos de la demanda, vamos a hablar de la oferta. La oferta es al revés que la demanda, digamos, cuanto el precio es mayor, la cantidad ofrecida es mayor. Entonces, fíjense, acá, precio mayor, cantidad ofrecida mayor. Entonces, acá la lectura es así. A un precio de 10, se ofrece 120. Ahora, si baja el precio a 7.50, se ofrece 105. Si baja a 6, 85. Esta es la curva de oferta. También acá, como en el caso de la demanda, puede haber un corrimiento de la oferta para la derecha o para la izquierda. Entonces, a ver si está acá. Acá está. Un aumento de la oferta se produce cuando hay un corrimiento hacia la derecha. Es decir, acá, en este caso, para un mismo precio, que podría ser este que está acá, las cantidades ofrecidas por el conjunto de los oferentes se desplaza en esta proporción. Para el mismo precio. Entonces se forma la misma curva de oferta, pero desplazada hacia la derecha. Esa es, digamos, una forma de verla. Y también se puede decir que, bueno, una cantidad demandada va a recibir un precio menor, es decir, acá va a recibir un precio menor cuando hay un desplazamiento de la oferta, ¿no? Que eso puede suceder en los casos en que hay una mejora tecnológica, una empresa que ahora produce de manera más eficiente, entonces quizás con los mismos recursos, con la misma capacidad instalada y el mismo personal, aumentó su eficiencia por hora y en vez de sacar 75 piezas por hora, ahora saca 130. Entonces puede colocar más piezas en el mercado, entonces hay todo un desplazamiento de la oferta, ¿no? Puede suceder, bueno, y, digamos, obviamente eso también es consecuencia de una disminución en el costo por pieza, ¿no? Si produce de manera más eficiente, entonces hay una disminución del costo unitario por pieza, entonces puede venderla más barato porque el margen por pieza va a ser igualmente bueno, ¿no? Al disminuir el costo de producción. Puede suceder también cuando en el sector agropecuario, cuando hay una buena cosecha, que hay mucho trigo, entonces bueno, los oferentes están dispuestos a recibir, si se quiere, un menor valor por la misma cantidad que antes ofrecían a un precio mayor, ¿no? Entonces, esto es cuando hay un aumento de la oferta. Y al revés es cuando hay una disminución de la oferta. Digamos, acá el corrimiento es hacia la izquierda. Es decir, esto puede pasar, antes decíamos, tuvimos una buena cosecha, esto sería un año en el que la cosecha fue mala, y sea lo que sea, ¿no? Tomate, rabanito, o trigo, o lo que sea. Entonces, hace que las cantidades ofertadas sean menores y se esté pidiendo un precio mayor, digamos, que recompensarían justamente ese costo mayor de producción unitario que se tuvo por la menor producción.
Bueno, esto entonces es lo que pasa con la oferta. Y como dijimos, se lee siempre primero el precio y después se analiza qué pasó con la cantidad. Bueno, el lugar en el que se encuentran el precio, el lugar en el que se encuentran la oferta con la demanda se llama precio de equilibrio. Ese es entonces el lugar que se dice precio de equilibrio. ¿Por qué? Porque en ese punto están de acuerdo, en ese precio, las cantidades demandadas con las ofertadas. Si el precio fuera mayor que las cantidades demandadas serían menores y las cantidades ofertadas serían mayores. Entonces acá, en este triángulo hacia acá arriba, se produce un excedente, porque habría una diferencia entre lo que ofrecen los productores y lo que demandan los consumidores. Y si el precio estuviera por acá abajo, habría una demanda de esta proporción, ¿no? De esta cantidad, y una oferta menor, porque con bajos precios los oferentes ofrecerían una menor cantidad. Entonces acá sería al revés de lo anterior, ¿no? Sería este triángulo está sintetizando la escasez relativa que hay de bienes, es decir, la diferencia que hay entre la demanda y la oferta. Por eso es que se dice que el precio de equilibrio sería el precio justo, en el cual quedan satisfechos tanto los oferentes como los demandantes. Ese es el precio y la cantidad de equilibrio, ¿no? Ahí también estaría la cantidad de equilibrio. Bueno, acá lo mismo que habíamos visto, ¿no? Exceso de oferta, esto se llama exceso de oferta, y acá está el exceso de demanda. Bueno, ¿cómo se llega a ese precio, ¿no? A veces, ¿cómo se llega a interactuar a ese precio? Bueno, esto un poco está explicado también con lo que se conoce como teorema de la telaraña. Es decir, sobre todo esta que vamos a analizar acá, la araña convergente. Es decir, si partimos de un precio determinado, por ejemplo, PT, bueno, va a haber una cantidad de demanda QT que va a ser menor a la cantidad de la oferta que va a estar acá. Entonces va a haber un exceso de oferta. Ese excedente de oferta va a producir que sobre mercadería en el mercado. Entonces los productores, digamos, tienen que bajar los precios justamente para poder vender toda la mercadería. Entonces bajan los precios. ¿Hasta qué nivel? Hasta este nivel en que la demanda compra todo, ¿no? Entonces compra todo. A este precio sí compran todas las cantidades estas QT ofrecidas. Ahora, a este precio, la oferta, digamos, en el siguiente ciclo, no va a producir más que esto, más que esto. Es decir, porque a este precio no le conviene producir las mismas cantidades, ni siquiera menores, tiene que producir esto. Entonces, si produce este nivel, la oferta, entonces ahora lo que se produce es una escasez relativa. Una escasez relativa. Entonces,
por este nivel, los demandantes, los consumidores, están dispuestos a pagar este precio que está acá. Entonces, ahí estas cantidades son vendidas entonces finalmente a este precio T+2. Ahora, nuevamente, acá a este precio, otra vez al ciclo siguiente, la oferta va a ofrecer estas cantidades, que son mayores que las que demandan justamente la demanda. Entonces se produce un excedente relativo menor que el anterior, pero un excedente al fin. Entonces, con este excedente, estas cantidades Q3 se van a vender, pero a este precio T+3. Nuevamente, a este precio T+3, la oferta no va a estar contenta. Entonces, aún no le satisface el precio. Entonces va a producir esta oferta Q que está parada acá, ¿no? En este punto. Pero a este valor lo va a poder vender a un precio mayor que va a estar acá un poquito más arriba. Bueno, y así, fíjense que va confluyendo hacia alrededor de este punto. Cada vez se acerca más, cada vez se acerca más, hasta que llega a ese punto convergente, y bueno, ahí por eso se llama telaraña convergente, justamente porque converge y se forma el precio de equilibrio. Esa es, digamos, la situación habitual en un mercado. A veces se producen estas otras dos, que son un poco más raras, ¿no? La fluctuación continua, ¿no? Que siempre giran los precios alrededor de un precio de equilibrio, pero nunca se ponen de acuerdo. A veces esto pasa con los ciclos, ¿no? Bueno, sin ir más lejos, digamos, con los ciclos ganaderos o los ciclos lecheros, ¿no? Que a veces giran, es decir, alrededor de un punto que nunca se llega, porque los ciclos necesitan, digamos, las producciones agropecuarias, sobre todo, necesitan tiempos para cumplir, y bueno, y cuando llega finalmente la oferta, los demandantes, bueno, se pasaron de lo que quería la demanda. Bueno, entonces, liquidan las vacas, y bueno, después liquidan tanto que ahora se le fue la mano, y entonces ahora vale mucho la hacienda, y entonces es negocio retener. Entonces, bueno, ahí necesitan 3 años más para poder nuevamente recomponer el stock y vender. Bueno, entonces al final es como que siempre ronda el precio alrededor de un precio de equilibrio que nunca se llega. Y esta es una situación, digamos, fea, que, digamos, que en realidad es casi teórica, porque es una telaraña divergente en el cual, en vez de confluir, es divergente. Es decir, es como que la oferta es tan sensible que reacciona de una manera mucho más enérgica que la demanda. Entonces, se hace un ciclo que cada vez se va abriendo más, cada vez se abre más. Es raro, en realidad. Sí. Te iba a pedir si sabías de algún ejemplo o era realmente teórica y no lo podemos comprobar a esto de la telaraña divergente. Porque las otras con los ciclos y eso que explicaste cerraba, pero esta no sé, en algún monopolio, en alguna situación particular de mercado. Claro, porque en realidad acá esto tiende a desaparecer del mercado, ¿viste? Una situación de este tipo. Es decir, no hay mercado, porque fíjate que si cada vez las cantidades
son más diferentes entre lo que la demanda está dispuesta a comprar y lo que ofrece la oferta, es como que es más bien teórica y eso, a lo mejor pasó en algún momento puntual, pero el producto desapareció del mercado. No vi escrito en ningún lado un ejemplo así, Andrea, sí, la verdad que no lo vi. Bueno, son las 6:20. Quiero nada más introducirlos en un tema que tiene que ver, se los voy a dejar planteado nada más para que lo piensen y queda para la clase que viene. Pero quiero un poco engancharlo con esto. A ver. Acá. Bueno, la economía del bienestar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la economía del bienestar. La economía del bienestar en realidad, la acepción que más está aceptada es la que introdujo Pareto, el economista Wilfredo Pareto. Pero en realidad parte de los primeros escritos de Adam Smith, también, el clásico de Adam Smith. Es decir, y acá donde habla del mercado, digamos, justo lo que estuvimos hablando del mercado, las reglas del mercado, oferta y demanda. Entonces, bueno, Adam Smith dice esto de que no es la benevolencia del carnicero, del cervecero, del panadero lo que nos procura el alimento, sino la consideración de su propio interés. Es decir, cada uno trata de hacer su negocio, digamos, el que vende quiere hacer su negocio, digamos, como un medio de vida, ¿no? Como parte de lo que estuvimos viendo antes. Es decir, las empresas tienen que ser sustentables económicamente para que los factores de la producción continúen aglutinados. Si no hay una retribución a los factores de la producción, esos factores de la producción dejan de permanecer en ese negocio y se dispersan hacia otros negocios que sí sean remunerados como corresponde. Entonces, bueno, es un principio básico que hoy en día obviamente sigue siendo aplicable y a todas las transacciones comerciales. Más adelante, después, Adam Smith dice eso de la mano invisible, ¿no? Es decir, que el mercado es el lugar en el que se encuentran oferta y demanda, y es esa mano invisible la que genera, digamos, el precio justo entre las transacciones, entre oferta y demanda, digamos, en condiciones habituales y en competencias en condiciones de competencia perfecta y con donde todos conozcan la regla del mercado y haya conocimiento simétrico, tanto digamos, de los precios y de los factores, tanto de la oferta como de la demanda, el mercado se desenvuelve muy bien y, digamos, y se cumplen todas las reglas que hablamos del mercado. Pero, ¿qué pasa? Hay fallas del mercado, digamos, se ha demostrado, digamos, a lo largo de los años, que hay momentos en que los mercados fallan. Entonces, eso en la bibliografía económica se denomina fallas del mercado. Entonces, ahí es necesario analizar qué manera se puede encauzar nuevamente esas desviaciones, esos fallos, para que justamente
se pueda encontrar la oferta y la demanda y que no haya distorsiones que produzcan, digamos, desequilibrios o inequidades, ¿no? Entonces, yo lo que les voy a poner acá es un ejemplo de una falla del mercado que tiene que ver también, y acá ya nos metemos en cuestiones ambientales, si quieren, y en qué se basa. El cuentito este es así. Es un ejemplo, obviamente, que hay dos pescadores, Juan y Pedro, perdón, dos pescadores que son Juan y Pedro, que van a pescar a un río, a un lugar conocido, y que ellos viven de eso, digamos, van, pescan y luego venden sus pescados y bueno, y viven de eso. Entonces, como los dos viven de ese río, en realidad los dos están viviendo de un recurso natural y que, digamos, obviamente, como todo recurso natural, bueno, digamos, te proporciona bienes, pero tampoco son infinitos, Entonces, cuanto más veces vayan a pescar y tiren la red y saquen pescado, bueno, si van, digamos, una vez por día, cada uno, digamos, van a poder producir una cantidad de pescado que no va a impactar en la cantidad de pescados futuros, y digamos, y como que tendrían tendrían asegurada una buena vida en los dos, poniéndose de acuerdo, por ejemplo, en tratar de ir los dos una sola vez por día, y cada uno entonces obtendría 30 pescados, o digamos, más que 30 pescados, serían 30.000 pesos o 30.000 pesos. Esto es convertido a unidades monetarias, ¿no? 30 y 30. Entonces, los beneficios esperados serían 30 para Juan y 30 para Pedro. Es decir, lo de Pedro se lee en números blancos, y lo que gana Juan se lee en números amarillitos. Entonces, bueno, si tienen una actitud de cooperar entre sí, los dos ganan 30 pesos cada uno. Ahora, si por un lado se ponen de acuerdo y dijeron, bueno, sí, vamos a pescar una vez cada uno por día, para no producir, digamos, no esquilmar el recurso. Pero resulta que no, acá lo puse al revés, a ver. Sí, acá lo puse al revés. Sí, para mí está al revés. Sí, está al revés, sí. Ahí está, ahora sí. Se lee al revés, los colores distintos. Es 40, acá es 10. Y acá es 40 y acá es 10. Vamos a ponerlo con amarillito. Ahí está. Bueno, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces, Juan tiene una actitud egoísta y va a pescar 3 veces por día.
no una, como había prometido y como se había puesto de acuerdo con Pedro. Entonces Juan, obviamente, si va 3 veces por día, se saca muchos pescados más y se lleva 40. Y mientras tanto, Pedro, que cumplió su palabra y dijo, voy a pescar una vez por día, ve cómo sus ingresos disminuyen, porque claro, Juan se está llevando todos los pescados, entonces él cada vez que tira una red saca menos, y entonces gana menos, entonces saca 10. Eso sería si Juan fuese el egoísta y Pedro el cooperador. Ahora, puede suceder que sea Pedro el egoísta, que sea Pedro el que vaya 3 veces por día, y Juan el cooperador, entonces sería al revés, y sería 40 lo que gana Pedro, y Juan gana 10. Y si los dos son egoístas, bueno, es como en esta situación se embroman los dos y terminan sacando 15 cada uno, ¿no? Van a pescar y al final terminan reduciéndose entre ellos. Tienen una ganancia de 15 cada uno. Entonces, acá está claro que les convendría a los dos cooperar. Ahora, sin embargo, lo curioso es que esta posición de cooperar es un equilibrio inestable, nunca se va a dar. ¿Por qué? Acá está. Bueno, a ver, me puse, acá está. Ahora sí. Me molesta. Perdón, Amílcar, quizás me lo dijiste y me lo perdí. Esto es lo del equilibrio de Nash, el ganar-ganar. Sí, es eso. No, lo iba a decir ahora, fíjate que después lo dice, que es el dilema del prisionero también. Sí, perdón, Claro. gracias. Claro, bueno. Andrea, me estás spoileando la clase, Andrea. Perdón, es que me sonaba conocido y Sí, digo, sí. a ver si era alguna otra cosa y yo lo estaba asociando mal. No, tal cual, es eso, es el dilema del prisionero aplicado a un ejemplo de recursos naturales. Entonces, no, entonces el tema es que analicemos, por ejemplo, digamos, esta información la sabe tanto Juan como Pedro, ¿no? Digamos, esta información la tienen los dos, digamos, saben que si van a pescar 3 veces, sacan más pescado, y que si el otro va una, él va a sacar más pescado, ¿no? Digamos, Juan sabe que si cooperara, sacaría 30, si cooperaran entre los dos sacarían 30. Ahora, si Pedro coopera, a él le conviene ser egoísta. Fíjense, digamos, pongámonos en Juan, si se quiere. Bueno, acá en el ejemplo está Pedro, pero pongámonos en Juan. Si Juan se muestra cooperador, ¿qué le conviene? Perdón, si Pedro se muestra cooperador, a Juan, ¿qué le conviene? Ser egoísta. Ser egoísta, porque saca 40 pesos de ganancia en vez de 30. Y si Pedro se pone en egoísta, ¿qué le conviene a Juan? Ponerse en egoísta. Ser egoísta, claro. Y acá está el tema, acá está el quid de la cuestión. A cada uno le conviene ser egoísta. Entonces, en esta situación, los dos van a terminar decidiendo ser egoístas, porque esta posición, ninguna de estas está en equilibrio. No es justamente lo que decía Andrea, lo que se llama el equilibrio de Nash, ¿no?
Nash, bueno, todos saben quién es Nash, supongo que el de la película Una mente brillante, que ideó este tipo de análisis justamente basado en la teoría de juegos, ¿no? que así se llama, ¿no? todo este mundo, la teoría de juegos. Entonces, este análisis es para llegar a la conclusión de que también pasa con los recursos naturales, también pasa con la tierra, con un río, con un lago. Es decir, claro, si cooperaran, les iría mejor a los dos. Pero si cada uno tiene la información, llegan a la conclusión que lo que le conviene es ser egoísta, porque si uno coopera, a este le conviene ser egoísta. Y si el otro es egoísta, igual le conviene ser egoísta. Entonces, conclusión, entonces terminan los dos esquilmando el recurso, sacan los dos 15 y 15, cuando en realidad podrían sacar 30 y 30. Y bueno, esto es justamente consecuencia de la estrategia dominante que estábamos hablando. La estrategia dominante es esa, y es lo que se conoce como el dilema del prisionero, que acá está, se llama así porque tuvo su origen en un ejemplo que tenía estas bases, ¿no? Es decir, eran dos compinches que los metieron a los dos en cana, y los encerraron a cada uno por su lado. Y les decían que a cada uno le hacían la misma propuesta. Bueno, si confesás lo que hicieron, quedás libre, y el que va en cana es tu compañero. A los dos lo dijeron lo mismo. Y los dos habían robado, digamos, y los habían enganchado, pero no tenían pruebas suficientes para condenarlos. Entonces, si alguno de los dos confesaba, bueno, podían condenarlo, incluso saber a dónde habían escondido el dinero y todo. Entonces, a los dos le hacían la misma propuesta. Si confesás, vos quedás libre, y el que va en cana es tu compañero. Entonces, si uno confiesa, digamos, si confiesan, en este caso, si uno confiesa y el otro no, digamos, tiene 10 años el que no confesó, y nada el que confesó. Ahora, si los dos confiesan, a los dos lo condenan por 6 años, y si ninguno de los dos confiesa, los dejan un tiempito encerrados, no tienen suficiente prueba, los condenan a los dos por 1 año, pero como no tienen demasiadas pruebas, más de eso no le pueden dar. Entonces, la situación ideal sería esta, que los dos no confesaran, ¿no? No confesaran. Entonces, los dos se sacan 1 año y la sacan más barata. Pero nuevamente, estamos en una situación parecida a la que les dije recién, es decir, el que está siendo interrogado por la policía, no sabe lo que va a hacer su compañero. Entonces, si él no confiesa, y el otro sí confiesa, el que va en cana 10 años es él, ¿no? Por no mandarlo, no delatarlo a su compañero, si su compañero lo delata, va en cana 10 años y el otro sale libre. Entonces, por desconfianza, y aparte porque le conviene, porque si el otro no confiesa, él queda libre, y el otro se come los 10 años. Entonces los dos van a pensar lo mismo,
Y entonces, conclusión, quedan los dos engrampados y quedan condenados a 6 años. Cuando, si no hubieran confesado, quedaban libres en 1 año. Y bueno, nada, ese es un poco el origen del dilema